Buenas tardes. La segunda mesa de este simposio es referida a la problemática de las mujeres indígenas en México. Tenemos el placer de que la diputada Magdalena Torres Abarca de Chiapas nos apoye con la moderación. Sin más, les cedo el uso de la palabra y agradezco que permanezcan en sus lugares. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas las compañeras diputadas y compañeros que están aquí presentes en este día. Quiero presentar a mi compañera diputada de Chiapas, la diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en nuestro Congreso del Estado de Chiapas. Bueno, pues muy buenos días. Bueno, antes voy a presentarles el tema que participará nuestra compañera. Ella es una diputada con mucha experiencia en el tema de la mujer como presidenta y tenemos la oportunidad de estar con ella trabajando este tema como secretaria, y mi compañera también diputada que viene aquí con nosotros, mi compañera, se me va tu nombre, amiga, la compañera Chayito, le decimos de cariño. Entonces, estamos en la misma comisión, por lo tanto, ella va a hablar de la problemática de la mujer indígena en México y sobre todo en nuestro estado de Chiapas. Le vamos a ceder la palabra. Gracias, diputada. Pues muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de nuestro partido, del Partido Verde, por hacer este tipo de foros que son tan importantes, sobre todo para el desarrollo, para el empoderamiento de las mujeres en México y especialmente de nuestro partido. Muchísimas gracias, es un honor compartir esta mesa con la licenciada Ludivina Menchaca, ex senadora. Yo le decía hace unos segundos que es un ejemplo a seguir para todas nosotras las que estamos iniciando carrera política y que ya estamos también con el interés de continuar con estos espacios tan importantes para las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos. También agradezco la presencia de las moderadoras, de la licenciada Leticia Amezcua, que nos acompaña en esta mesa, de la diputada Malena Torres de Chiapas, de todas las diputadas, funcionarias, funcionarios que nos acompañan en este tan importante simposio, y a todas y todos los invitados y a todas y todos los integrantes del Partido Verde. Es un honor estar con ustedes. Antes que nada, pues creo que es muy importante que reflexionemos sobre las problemáticas de las mujeres indígenas. El tema de las problemáticas de las mujeres indígenas va de la mano con los derechos de las mujeres indígenas y va de la mano con la discriminación que sufrimos las mujeres. Pero las mujeres sufrimos discriminación, como bien comentaba hace unos segundos la diputada, la senadora, algunos que ya nos antecedieron, que la mujer muchas veces es violentada. En este caso que vamos a tratar sobre las mujeres indígenas, yo siempre he dicho que hay una frase muy importante que destacar, porque las mujeres indígenas son violentadas por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Entonces ahí tenemos tres puntos muy importantes que vamos a estar tocando durante toda esta ponencia. La problemática de las mujeres indígenas radica en muchos temas. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son estos temas en la problemática que sufren en nuestros pueblos indígenas en México? Generalidades. Sí, adelante, adelante. Hola, buenos días. Saludarlas antes que nada. Y bueno, yo y mi compañera hace poquito fuimos a un curso de jóvenes indígenas y platicando con una mujer indígena que estudiaba Derecho, muy preparada ella, nos comentaba que realmente viven una discriminación muy importante, que realmente no las toman en cuenta. Yo te puedo decir, en un foro intentó hablar así en público y ni siquiera la respetaron en ese momento. Y digo, es muy obvio para todas las demás mujeres que necesitamos apoyarnos.
no por nuestra clase social, no por nuestra… Realmente yo creo que representaba una mujer más preparada que muchas de las que estaban ahí riéndose de ella. Era una estudiante de Derecho y bueno, yo en lo personal estudio Derecho y lo que me comentaba me tenía impresionada, pero realmente no la dejaban participar por el simple hecho de ser indígena. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, no, la mujer indígena no solamente sufre la discriminación de la sociedad, sino también de los usos y costumbres de sus pueblos, que son muy fuertes y muy graves, que ya explicará tal vez nuestra compañera diputada. Pues tuvimos un caso también en Chiapas de una indígena que fue sacada de una cafetería. Entonces creo que hay muchos tabús en este tema. Bueno, vamos a ir avanzando y así vamos a ir dando la participación. Las problemáticas de las mujeres indígenas radican en muchos factores, como la falta del reconocimiento a sus derechos, especialmente sus derechos. Sufren de múltiple discriminación como mujeres y como indígenas, padecen de pobreza extrema, falta de acceso a la salud, el analfabetismo, falta de educación también, sobre todo en las zonas marginadas, la falta de acceso a sus tierras ancestrales, la violencia en la esfera pública y privada, especialmente desde su hogar, y también el tráfico de personas, entre muchos otros factores. Las mujeres indígenas a menudo se ven afectadas por múltiples formas de discriminación y pobreza, lo que aumenta su vulnerabilidad a todas las formas de violencia y destaca la necesidad de adoptar medidas para afrontar decididamente la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas. Aquí es muy importante tocar el tema también de las niñas indígenas, porque la violencia empieza desde las niñas indígenas, la discriminación empieza desde las niñas. A la niña le enseñan a ser niña y la educan para ser niña, pero en las zonas indígenas a las niñas las educan para ser niñas indígenas sometidas al marido, sometidas al padre, y por ende estos factores las inducen a sentirse objetos, a ser y creerse objetos, porque muchas veces las mujeres mismas se creen así por sus usos y costumbres, por su forma de pensar, porque es también una problemática de cultura y esa es la parte también más difícil de erradicar. Vamos a hablar sobre el principio de igualdad. El objetivo del derecho es la búsqueda de la igualdad social, considerándolo en los actuales tiempos no solo como un enumerado catálogo de leyes, sino como la comprensión y aplicación de principios generales que permitan la armonía y el desarrollo humano. El principio de la igualdad es indispensable para toda sociedad. Solo con igualdad las personas pueden desarrollar sus habilidades y desenvolverse plenamente. El tratamiento que el ordenamiento jurídico brinda a las mujeres es diferenciado por haber sido discriminada y tener menor acceso a un desenvolvimiento en el ámbito público, reconociendo así el artículo 4 de la Constitución Política que el hombre y la mujer son iguales, sin que exista ordenamiento legal que hable en lo particular de la mujer indígena, pero sí de la determinación de los pueblos indígenas. Es decir, esa es una tarea que tendremos que revisar muy bien en cada una de las leyes para que podamos establecer iniciativas que puedan favorecer a las mujeres indígenas. Vamos a remontarnos un poquito a los antecedentes. Ya hace unos minutos la diputada nos comentaba algunos de los antecedentes. Desde la antigüedad, la mujer se ha encontrado subordinada y ha sido excluida en las tomas de decisión. Fue excluida en un principio en los contenidos del ordenamiento jurídico, puesto que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano desde 1789 únicamente enfatizaban al hombre. Las mujeres no participaban de este concepto. Fue tras el triunfo de la Revolución Francesa que los cambios políticos, económicos y sociales derivados de ella provocaron una aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo XIX, para conquistar los derechos de los que ya gozaban los varones, así como nuevas posesiones en la sociedad. La mujer durante la Segunda Guerra Mundial salió de su hogar para trabajar debido a que los hombres se habían ido a la guerra.
Una vez que los hombres regresaron y las industrias les negaron el derecho para trabajar a las mujeres, iniciaron una serie de movimientos y es de ahí donde conocemos los movimientos feministas, siendo estos los parteaguas para que las mujeres de los diferentes países empezaran la lucha para el reconocimiento de un derecho político fundamental, que es el derecho al voto. Para el mejoramiento del ordenamiento jurídico con respecto a combatir las discriminaciones, observamos un hecho que fue el parteaguas para el Estado, para que el Estado empezara a considerar estrategias para el empoderamiento de la mujer. El derecho a darle a la mujer el derecho a ser votadas y el derecho a votar, cumpliéndose así un sueño que consumaba una lucha, pero también comenzaba otra que hasta hoy no ha sido posible ver el final. Es decir, continuamos con la pelea por la ciudadanía plena de las mujeres. Pese a que se reconocieron los derechos políticos de su participación, se ha visualizado muy poca participación en las postulaciones a cargos de elección popular. Esto debido, entre otras causas, a que aún existe un potente en el desequilibrio en la participación por la construcción social en la que vivimos y el modelo familiar establecido. Lo que hablábamos de cultura. La mujer dedica más tiempo al cuidado de los hijos, al hogar, dificultándole así pasar de la vida privada a la vida pública. La lucha por los derechos sociales y políticos de la mujer está muy ligada con procesos de democratización en cualquier sistema político. Las mujeres son las que tienen siempre el menor poder político por el doble rol que la mujer juega. Las mujeres tenemos que hacernos casi pedacitos, correr siempre para poder atender a los hijos, llegar a la casa, atender nuestras ocupaciones y funciones públicas también. Al inicio de la presentación les comentaba que la mujer sufre una triple discriminación. Vamos a ver por qué. Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011, las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de las leyes de las leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajo niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y debido a que la pobreza afecta de manera desproporcionada. En este sentido, la mujer indígena es la que más se discrimina, la que más padece y la que menos ejerce el derecho político electoral a ser votada y también a votar. En los pueblos indígenas regularmente a la mujer se le acarrea para ir a votar en algunas ocasiones y si no, se le vete ese derecho. En estas condiciones, la mujer indígena se sigue enfrentando con esta triple discriminación. Dentro del marco legal no se encuentra un ordenamiento legal que contemple los derechos específicos de la mujer indígena. Sin embargo, sí se habla de los derechos de la mujer rural. Aquí siempre vamos a ligar mujer rural, mujer indígena y mujer campesina para propiciar condiciones de desarrollo en su medio comunitario. Pero en el ámbito de la ley es muy importante definir cada uno de estos conceptos y legislar para que los tres conceptos estén protegidos: rural, campesina e indígena. De acuerdo con la CDI, son 8 estados de la República Mexicana que cuentan con una mayor población indígena, entre ellos Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Yucatán, Puebla, Estado de México e Hidalgo. Aunado a las dificultades de cuantificar la población, es imposible homogeneizar las características de las mujeres indígenas por su condición étnica. Se requieren estudios que den cuenta de la complejidad de los contextos rurales y describan la diversidad de condiciones y situaciones de las mujeres. Es muy importante comentar esta parte porque existen muy pocas estadísticas que nos puedan dar datos exactos de cuántas mujeres indígenas en realidad existen en México y en cada uno de estos estados que hemos mencionado y en muchos otros donde también puedan darse pueblos indígenas. Aquí quisiera hacer un paréntesis para abrir el espacio y ver si algunos de ustedes han tenido oportunidad de revisar algunas estadísticas. ¿Alguno me puede comentar cuáles son los factores que regularmente se encuentran en el ámbito indígena? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uliferia. Pues yo quisiera comentarte que realmente coincido contigo, no hay estadísticas en relación a la discriminación en contra de la mujer indígena,
pero al menos en el Distrito Federal yo te puedo decir que una de las grandes abusos o falta de atención por parte de la mujer indígena es cuando pretenden presentar denuncias ante el Ministerio Público y que no hay servidores públicos que puedan entender también su dialecto, y eso les impide obviamente comunicarse, incluso ni siquiera llegar al Ministerio Público porque no tienen la posibilidad de ellas de entablar una comunicación y presentar su denuncia. Otro elemento característico aquí en el Distrito Federal, pues es que no se les brinda el apoyo necesario para su desarrollo, para su capacitación, pero acorde a sus usos y costumbres. Me parece que ese es otro elemento importante. Sabemos que en todos los estados pues existe también la migración de mujeres indígenas. Aquí en el Distrito Federal tenemos un número importante, pero lamentablemente no existe por parte de los gobiernos, o no están tampoco identificados estos grupos y no se les brinda ese apoyo. Yo te podría hablar del Distrito Federal, a lo mejor no con números, pero sí decirte que estos son los mayores elementos que se han presentado en el Distrito Federal. Muchas gracias. Y a eso vamos a anudar a que no hay traductores en cada una de las dependencias, porque muchas veces la mujer indígena no habla español, tiene que llegar y solicitar un servicio, empezando con los ministerios públicos, y muchas veces no es auxiliada, aunque la ley sí lo marque, que deben de estar asistidas con un traductor. Entonces, tenemos que ir tomando nota también de cuáles son nuestras tareas como Partido Verde Ecologista para poder comprometernos y trabajar aún más por las mujeres, por los derechos de las mujeres y especialmente en este tema de los derechos de las mujeres indígenas. En este marco, pues tendremos también que implementar o fomentar más bien las políticas públicas necesarias para que podamos atender cada una de estas necesidades. En el marco jurídico y los instrumentos internacionales se reconocen los derechos de la mujer, se garantiza una vida libre de violencia, se atienden a las víctimas y se establecen estrategias que combaten a la desigualdad generada por generaciones en las diversas culturas y etnias. Todas sufren algún tipo de violencia y discriminación, sin embargo, falta mucho por hacer. En el tema de violencia, sabemos que contamos con una ley general de acceso para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y tenemos en cada uno de los estados, al menos en la mayoría, la ley estatal para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, que casi todos la conocemos, establece en su artículo 5: toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos. Ahí tenemos la protección principal hacia nuestros derechos. Los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula también el ejercicio de esos derechos. Para que la mujer pueda ser independiente es preciso empoderarla en el aspecto económico, social, cultural y político. No puede participar mientras viva en la pobreza y no tenga acceso a sus derechos básicos como la salud, educación, trabajo, etcétera. Aquí es muy importante comentar que una mujer que no conoce sus derechos jamás los va a exigir, y una mujer indígena desafortunadamente muy pocas veces conoce sus derechos. Ese es el principal compromiso que debemos de tener todos y todas para poder compartir qué existe ya dentro de la ley, qué garantiza los derechos de las mujeres y ellas puedan ejercerlos y exigirlos por sobre todas las cosas. Los gobiernos y los representantes populares han reconocido que la violencia que vive la mujer es un problema público y es un problema de todos. Las mujeres indígenas y rurales son las que más padecen de discriminaciones y son ellas también las que menos denuncian, por lo que comentaba también la compañera, por sus propias condiciones en las que viven, son las que luchan día a día por sobrevivir. La mujer indígena especialmente no denuncia porque tiene miedo. Ese es el principal factor. Teme a que el marido la golpee nuevamente cuando llegue a su casa mientras actúan las partes institucionales. Y muy pocas veces también saben hasta dónde llegan sus derechos. Los usos y costumbres tienen mucho que ver aquí, porque la mujer siente que el hecho de que el hombre le grite
o el jefe le pida otras cosas, muchas veces la mujer cree que es parte de su mismo entorno y lo ven como algo natural. Para la mujer indígena especialmente, cree que no es violencia cuando el marido le pega, porque ella fue educada para ser mujer sumisa, para ser esposa, para ser madre, para cuidar a sus hijos y para no salir de la casa. Todos esos factores tienen mucho que ver cuando hablamos de violencia. Aquí es donde entran los usos y costumbres. Aquí les presento una imagen muy importante para mí, porque ella es una mujer indígena de Chiapas. Ella fue presidenta municipal de Oxchuc, Chiapas, y fue presidenta municipal, la contadora María Gloria, gracias al apoyo de su esposo, porque ya tiene un esposo que ve de manera diferente a las mujeres indígenas. Su esposo fue presidente municipal y su esposo la impulsó para que ella pudiera hacer una carrera política y pudiera tener esta participación. Pero si no hubiera sido así, y otro factor muy importante cuando hemos tenido oportunidad de platicar con ella es la decisión de ella misma, porque aquí es importante destacar también que muchas veces las mujeres nos limitamos y decimos no podemos, no, es que va a estar bien difícil, no voy a poder, los usos y costumbres son puros hombres, las autoridades dentro del pueblo son puros hombres, las autoridades tradicionales, quienes eligen, o la participación en los plebiscitos. Todo este tipo de factores tiene mucho que ver también para que la mujer pueda afrontar toda una situación, no solamente generalizada dentro de su comunidad, sino más allá de su comunidad, en cada una de las zonas donde ella pueda estar representando. Aquí es una foto reciente de este año, hace apenas 2 meses, estuvo en la Facultad de Derecho de la UNAM dando una ponencia sobre el Día Internacional de la Mujer Rural y hablando de su propia vivencia. Pese a que dentro de las normas de usos y costumbres la Constitución Política reconoce sus derechos, es necesario precisar la inclusión de las mujeres en los procesos de elección, debido a que al utilizar sus propios mecanismos, como son los plebiscitos en los pueblos indígenas, de entrada ya excluyen a la mujer. La mujer no puede participar, no solo para que pueda ser elegida, sino también para elegir, es decir, los plebiscitos son de puros hombres. Por ejemplo, en Chiapas, en este caso la contadora María Gloria, nos relató desafíos, retos como candidata y durante su periodo de gobierno que tanta violencia también fue expuesta. Y no solamente dentro de su gobierno, sino desde la infancia, porque la educaron precisamente para ser mujer sumisa. En Chamula, por ejemplo, es un pueblo que no permite participar a la mujer en la elección interna de sus candidatos. En los plebiscitos son convocados únicamente los hombres y por ende en los procesos constitucionales la participación es mínima. Los derechos de la mujer en la práctica se ven vulnerados. Otro caso relevante que todos supimos en prensa fue el caso de Eufrosina Cruz Mendoza. Yo creo que todos se acuerdan de ella. Cómo fue violentada, de acuerdo contrariando los usos y costumbres, las leyes municipales que determinan lo que estamos comentando, y sin embargo ella se postuló como candidata a la presidencia municipal, ganó y se le violentaron sus derechos, se le violentó aún ella teniendo el gane con todas las de la ley. Pero la Asamblea Municipal, integrada únicamente por hombres, declaró nulos los votos por no tener derecho a ser candidata, otorgando así el triunfo de la elección a Eloy Mendoza Martínez. Y bueno, de ahí se derivó todo un proceso que conocemos. ¿Todavía tenemos tiempo? Dentro de las problemáticas principales, vamos a ir comentando. Si alguien quiere hacer alguna aportación, también puede hacerlo con mucho gusto para que vayamos retroalimentando un poquito más esta presentación. La falta de acceso de las mujeres, principalmente indígenas y rurales, a servicios básicos como son la infraestructura, la educación, la salud, representan los obstáculos principales para ejercer su derecho a la libertad y la toma de decisiones. La mujer rural está incorporada a los procesos de producción junto a los de reproducción, sin contar con la mayoría de los casos con los servicios básicos que le puedan ayudar en esta tarea. Las mujeres se emplean hasta 16 horas al día, si no es que más, para trabajar, para acarrear el agua, para hacer todo tipo de cuidados de sus hijos, familia, animales de traspatio, entre muchas otras cosas, y todavía ir a trabajar.
Los problemas de salud, educación y empleo adquieren características contrarrestantes entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas. Aquí vamos a hablar un poquito de estadísticas. La población femenina rural se halla distribuida a lo largo del territorio nacional en un 68.1%, de esta se encuentra en 10 entidades que, bueno, ya las comentamos. La población reside en las localidades rurales, las principales son Oaxaca con un 55.5%, en Chiapas con un 54.3% e Hidalgo con un 50.7%. Podríamos decir que es la parte más vulnerable de México. Y dentro de estas estadísticas, los problemas de salud que ya comentábamos se centran en el aspecto reproductivo y se agudizan por la desnutrición. Si ya de por sí las mujeres somos violentadas en nuestros derechos, imagínense las mujeres indígenas. El excesivo trabajo físico y la carga emocional de las precarias condiciones en que se encuentran provocan enfermedades que traen consigo la mortalidad infantil, lo que agudiza la presión sobre la mujer que tiene bajo su cuidado a la familia enferma y finalmente el maltrato físico por la violencia intrafamiliar. La asistencia escolar a la educación básica es fundamental para apoyar este desarrollo personal, familiar y social. En el medio rural, 7.3% de las niñas de 6 a 12 años no asiste a la escuela, proporción que aumenta 36.7% en las adolescentes de 13 a 15 años. Es decir, que la educación básica en las poblaciones indígenas es demasiado baja. Yo quisiera comentarles aquí un paréntesis. Apenas estamos, a mí me toca la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez, es la que yo presido, y hicimos un convenio con la Dirección General del Registro Civil en el Estado para poder dar campañas de registro de nacimiento gratuitos en las poblaciones indígenas del Estado. Y les comento que ha sido un tema muy fuerte en Chiapas, estoy segura que también en México, porque en solo 2 meses, en un recorrido de 13 municipios de 122 en total, tuvimos más de 6,000 registros y la mayoría niñas. Entonces, aquí es importante destacar que mucha de esa población indígena ni siquiera la conocemos, aparentemente no existe y por esa razón les comento que las estadísticas no son reales. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 20 no tienen instrucción, 33 tienen la primaria incompleta, 24 concluyeron la primaria, 16 cuentan con algún grado de secundaria, 5 lograron concluir al menos un año del nivel medio superior y solo 2 tienen algún grado de nivel superior. 2, es decir, el 2% únicamente tiene ese grado superior. El promedio de escolaridad de las mujeres rurales de 15 años y más es de 4.6 años, es decir, que ni siquiera completan la primaria. Las mujeres jóvenes de 15 a 19 años que residen en las localidades rurales tienen un promedio de escolaridad de 6.7 años, casi un año de secundaria, y las mujeres de 65 años o más de 1.2 años. En este medio rural, 4 de cada 10 mujeres ocupadas son asalariadas, según datos del INEGI y de CDI. 3 trabajan por su cuenta y 1 de cada 4 no recibe ningún pago por su trabajo. Estas cifras indican que las condiciones de desarrollo humano de la mujer rural en las que se encuentran las mujeres indígenas son menores a los indicadores del desarrollo humano de las mujeres urbanas. Las mujeres indígenas enfrentan necesidades básicas que las hemos estado comentando, que deben de ser cubiertas, debe ser una obligatoriedad de todos los estados, de todos los poderes, establecer y garantizar estos derechos para lograr su participación en la vida comunitaria y el desenvolvimiento en la vida pública, que es lo que estamos todas buscando. Dentro de la participación de la mujer, no sé si hacemos un espacio, ¿alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí? Ya vamos entrando a la parte final. Hola, para 2 cosas. Una, compartirles que dentro de nuestro Partido Verde ya hemos tenido la participación de mujeres indígenas. En el 97, la diputada Aurora Bazán, que fue en su momento también presidenta estatal del estado de Oaxaca, y bueno,
ya incursionó en este importante cargo, así como la diputada Nicasia del estado de Querétaro, que también fungió y realizó un papel importante cuando en su momento el subcomandante Marcos visitó la Ciudad de México. Esto compartirlo con las personas que no tienen el tanto de esto. Y por otro lado, preguntarle, hemos escuchado hablar del gran problema de usos y costumbres, que es un lastre para ellas. También hablar de empoderamiento para mujeres que tenemos acceso a la educación y que no tenemos esas limitantes de usos y costumbres. ¿Cómo llegar a ese tan anhelado empoderamiento si hablamos de sumisión? Entonces, en su experiencia, en su sentir, me gustaría que nos dijera cuál sería el punto central o la clave para llegar a ese empoderamiento con mujeres indígenas que tienen todavía más brecha, más fronteras que traspasar que como una mujer de ciudad con acceso a tecnología, a la educación. Gracias. Y muchas gracias. Bueno, yo creo que el principal es garantizarle los derechos a las mujeres indígenas y creo que es un compromiso y una tarea de todas y de todos el poder darle difusión. Hasta ahora, en el marco de la ley, se ha avanzado mucho en el marco de los derechos hacia las mujeres. Entonces, tenemos que darles a conocer sus derechos para que las mujeres puedan conocerlos y ejercerlos. Y en el ámbito de empoderamiento, es un compromiso del Ejecutivo, especialmente, establecer políticas públicas para que estas políticas públicas puedan llevar transversalidad, puedan llevar perspectiva de género, etiquetar presupuestos con perspectiva de género para que este tema pueda realmente llevar al desarrollo y al empoderamiento de las mujeres. Porque sabemos de que en la mayoría de los estados hay institutos de las mujeres, creo que nos acompañan varios de ellos. En nuestro estado es Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer. Sin embargo, las políticas públicas son insuficientes porque aunque tengamos un gobernador aliado a las mujeres, un gobernador del Partido Verde que trabaja y su principal bandera son las mujeres y su principal compromiso son las mujeres, aún así falta mucho compromiso, sobre todo en la etiquetación de presupuestos, en la perspectiva de género, y también es importante destacar la capacitación y el compromiso de los funcionarios públicos y de los servidores públicos, porque aunque se tenga la voluntad de los gobernadores, de nuestro presidente de la República, de los dirigentes, de las senadoras, de los diputados, las diputadas, desafortunadamente muchas veces la gente que tiene a cargo dar el servicio, atender a nuestras mujeres, ahí es donde no hay ese compromiso como debe de haber. Entonces yo creo que tiene que ir de la mano de muchos factores. Y también, si me permites, yo creo que también es importante no solamente la participación de los partidos políticos, del gobierno, de la sociedad, sino también de las asociaciones civiles. Y creo que en el partido nos vamos de la mano con muchas asociaciones civiles en los estados que simpatizan con lo que estamos haciendo en el partido sin perder su, digamos, su esencia como ONG, y que esa es la parte que debemos de seguir trabajando de la mano, gobierno, partidos, con asociaciones civiles, porque también ellos llegan a lugares que a veces nosotros no llegamos y que sin duda tienen ese palpar, ese sentir de lo que está pasando abajo en terreno, en el tema de indígenas también es importante porque a nivel internacional pues la ONU y todos ellos convocan a organizaciones civiles y son las que están en los foros internacionales dando a conocer estas estadísticas de cómo estamos las mujeres en general, pero en este caso en lo que ahorita nos ocupa, que son las mujeres indígenas y que sí reciben esta triple discriminación, y yo podría hasta poner una cuarta, que es el tema de no hablar español, y que hay muchos retos por pasar y muchas cosas por hacer, y que el que nosotros estemos preparándonos no solamente para atender a las mujeres urbanas, que también tienen toda su complejidad, porque bueno, también podríamos pensar que la mayor pobreza está en las zonas rurales,
en las zonas indígenas, cuando también nuestros cinturones de miseria están en los lugares a donde emigran esas personas, que en lugar de estar trabajando sus tierras y donde no tienen que pagar agua, luz, renta y tienen algo que comer, se están yendo a las ciudades para mayores oportunidades y se topan con hacinamientos en donde tienen que vivir hasta 10, 15 personas en un cuarto. Y entonces es un círculo vicioso que tendríamos también que meterle más al campo, que la gente ya no emigre tanto a las ciudades, sino que ahí mismo tengan las oportunidades, que ahí mismo puedan desarrollar sus tierras, se les pueda acercar más la educación, la salud y que podamos ser más prósperos. Bueno, este es un paréntesis. Muchas gracias, senadora. Y creo que es muy importante el compromiso de lo que comenta la senadora, el compromiso sociedad y gobierno. Tenemos que ir de la mano para poder avanzar. Y bueno, dentro de los ordenamientos legales, comentábamos hace unos momentos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las respectivas leyes en cada entidad federativa y los tratados internacionales. Dentro de los retos y desafíos, aquí entramos a la parte final de la ponencia, con la retroalimentación de todos ustedes. ¿Cuáles son estos retos y desafíos? Ya hablamos de que nuestro partido está 100% comprometido con las mujeres y en este marco, con las mujeres indígenas, tenemos que generar la participación de la mujer en los espacios públicos, es responsabilidad de todas y todos. Hace unos minutos que nos antecedió la diputada, hablábamos del compromiso de poder tener equipos de mujeres, porque muchas veces estamos en un cargo, las mujeres, pero estamos rodeadas de hombres. Y a mí me ha tocado ver algunos institutos municipales de la mujer, por ejemplo, donde el presidente le dice quién va a ser el presidente municipal le dice quién va a ser el asistente o el secretario o el capacitador o el ayudante de ese instituto, y entonces estamos ahí también limitando a más mujeres a poder ocupar esos espacios. Los partidos políticos deben contribuir generando la participación de la mujer continuamente, propiciando estos liderazgos desde las diferentes carteras, con la finalidad de que cuando lleguen los procesos electorales también podamos contar con mujeres preparadas, porque muchas veces llegan las fechas para ser candidatas y no hay mujeres candidatas. Ahí hablábamos del poder tener la decisión uno misma, de poder aventarse, de poder tener el reto de que sí se puede y podamos sacar una elección adelante. La implementación de políticas públicas focalizadas que permitan a las mujeres indígenas tener una mejor condición, que desde su comunidad puedan participar en la toma de decisiones y no solo su mundo sea propiciar alimento, cuidar a los hijos o velar por el sustento familiar. Solo mediante políticas públicas diferenciadas que contemplen estrategias y programas de acuerdo a su circunstancia de vida. Esto también es muy importante porque bien sabemos que no podemos dirigir políticas públicas generales en todo el país. Tienen que haber políticas públicas focalizadas porque cada estado es diferente, cada municipio es diferente, cada población es diferente y tenemos que atenderlos de acuerdo a sus circunstancias de vida. Se requieren de medidas especiales temporales diseñadas a medida, de tal manera de que puedan tratar una serie de situaciones distintas que nos llevan a la discriminación, lamentablemente. La eliminación de la violencia contra la mujer es nuestro principal factor porque es una tarea fundamental de todos los días. Tenemos que estar siempre comprometidos. Mientras más acciones podamos realizar, más pequeña será la brecha de la desigualdad. Mientras más personas procuren la defensa de los derechos de las mujeres y se involucren en difundir estos derechos, más cerca estamos para lograrlo. Yo quiero agradecer y reconocer también la voluntad de todos y todas ustedes por el trabajo que realizan, pero también, como comentaba la senadora, de la sociedad civil, de las ONGs que tienen un gran compromiso, muchas de ellas asociaciones civiles voluntarias, que no reciben un solo peso y sin embargo son las que están más comprometidas en los talleres, en los foros, en poder capacitar y velar para que se garanticen los derechos a las mujeres, especialmente a las mujeres indígenas. Como mujeres en la política y como integrantes del Partido Verde Ecologista de México, requerimos compromisos. Estos compromisos son los espacios de participación para la mujer,
capacitación y talleres en los diferentes sectores de la población, retomando como estrategia el fortalecimiento lingüístico de los pueblos indígenas, empezando por traducir en las diferentes lenguas los estatutos que nos rigen. Desde ahí también hay una limitante, porque no todas las leyes se traducen a las lenguas que tenemos en México y por ende pues desconocemos o desconocen aún más sus derechos. Como partido, ser pioneros de cambios trascendentales en la vida de la mujer indígena y no indígena, rural y urbana, proponiendo presupuestos públicos desagregados, procurando en las agendas públicas la transversalidad de género como eje fundamental de nuestras políticas y trabajar para combatir la pobreza, elemento fundamental para generar la igualdad de condiciones. Dentro de estos retos y desafíos tenemos ejecutar estas acciones. Nos encontramos transitando hacia una democracia igualitaria y de manera natural la mujer ha ido ganando los espacios de manera pública o en su vida pública. Yo agradezco los datos que nos comentaban y hemos tenido muchas mujeres. Qué bueno que hoy tengamos 12 diputadas aliadas en la Cámara para poder también seguir trabajando más de la mano con ellas y con el compromiso del Partido Verde, porque es muy importante fortalecer sus derechos, ya que acortan la brecha de desigualdad y nos permite acelerar el proceso de participación. Que este espacio sea de retroalimentación para generar la participación de la mujer, pero sobre todo para dotarle de herramientas indispensables para su desarrollo personal. Y como conclusión, que este sea nuestro compromiso, ya que al garantizarle los derechos humanos estaremos garantizando una mayor participación que florecerá con la democracia igualitaria que todas y que todos anhelamos. Por mi parte, muchísimas gracias al comité organizador, a todas y todos ustedes por escuchar. Bueno, pues agradecemos que nuestra compañera diputada nos haya pues compartido toda la experiencia que ella tiene en este tema y ahorita si alguien de las compañeras que están aquí en la mesa quiere participar para cederle la palabra. ¿Sí? Tenemos la licenciada Ludivina. Bueno, gracias. Yo quisiera que cada una de ustedes, sobre todo en este tema, regresando a sus estados, localizamos qué gente tenemos en nuestro partido que realmente, o sea, que sea mujer indígena. Sé que muchas veces no estamos totalmente conscientes de nuestro estado, qué tanta participación de mujeres indígenas tenemos en nuestro partido o en la sociedad, y buscar tener en nuestros comités más mujeres indígenas para buscar que tengan también el empoderamiento y poder llegar hasta ellas con talleres de autoestima, con talleres de qué es lo que se hace en el partido, pero además cuáles son sus derechos. Como bien dices, la mujer que no conoce sus derechos difícilmente los exige. Entonces, esta es una parte, y otra parte es buscar apoyo con nuestros diputados locales, el que nuestros estatutos pudieran ser traducidos en la lengua o en el dialecto que tenemos en nuestros estados. Por ejemplo, nosotros sí estamos trabajando en el sur del país en estar traduciendo los estatutos al idioma maya. Entonces, en Chiapas, en Guerrero, en todos estos lugares donde tenemos esta población, sí llevarnos como ese compromiso, como esa tareita de buscarla. Y pues agradezco mucho, diputada, tu ponencia y seguir en esta participación. Salúdanos mucho, por favor, a nuestro gobernador Manuel Velasco, ex senador y compañero, que además fue un gran aliado, que además fue presidente de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Senadores, y aunque yo siempre se la peleé porque yo era la única senadora del Partido Verde, pues nunca me la soltó porque decía, no, está bien que un hombre esté también en la comisión. Bueno, más bien era una mujer la presidenta, pero ella estaba integrante en la comisión y nunca me soltó el espacio, porque de verdad él decía, es importante que también
pongamos ejemplo que los hombres estemos participando para que haya esa equidad. Así es que, pues yo sí, eso sí se lo reconozco. Un gran saludo, por favor, a él y también a nuestra, ahora es diputada, la presidenta que fue presidenta municipal. Ajá. Bueno, ella ahora es presidenta nuevamente del DIF porque su esposo es nuevamente presidente municipal. Eso está muy bien. Muy bien. Pues bueno, cedimos la palabra a la licenciada. Sí, gracias, diputada Ludivina, licenciada, perdón. Y tenemos la participación de la doctora Elvia Leticia Amezcua. Gracias. Como podrán ver, el tema es muy relevante para todos. Como podrán ver, el tema es muy relevante para todos. Yo deseo agradecerle a la diputada Ana del Carmen Valdivieso, a la diputada de Chiapas, Magdalena Torres, y por supuesto a la licenciada Ludivina, su participación. Cuando estaba haciendo la ponencia, la diputada de Chiapas, me acordé mucho del caso de la única democracia que supuestamente los teóricos refieren como la democracia perfecta, que no existe. La democracia perfecta se supone que se dio en Atenas, Grecia, pero porque era un tipo de democracia directa en donde los ciudadanos se elegían y participaban. Y siendo tan perfecta, como dicen los teóricos, tenía una imperfección: las mujeres no podían participar. Entonces, es increíble que en el caso de México tenemos aproximadamente, según refieren también estudios, el 12% de la población nacional, aunque como lo dice la diputada, el problema es que esos estudios en realidad no son tan certeros, porque muchos de los indígenas y las indígenas ni siquiera pueden tener el acta de nacimiento, que es como la primera carta que les otorga el acceso a todos los derechos. Es decir, ni siquiera son ciudadanas, no son mexicanas, no forman parte de un territorio, legalmente no existen. Entonces, es increíble saber que además de que son discriminadas, maltratadas, vulneradas, pues tampoco existen. Y a eso hay que sumar que se van agregando una serie de factores de discriminación y sobre todo el hecho de que a los legisladores no les interesa el tema. Y véanlo ahorita, la reforma político-electoral atiende efectivamente para la generalidad, pero no atiende el asunto de los usos y costumbres. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se da la reforma de usos y costumbres, todo el mundo dice, ya le dieron su espacio a las comunidades indígenas, pero hasta ahí llegan. Después todos los efectos negativos, paliativos que se tienen que hacer, ya no les importa. Y las reformas que se atienden ahorita están pasando totalmente por desatendido el tema. Entonces yo creo que una de las consignas que sí tendría que tomar el Partido Verde es tratar de impulsar desde el ámbito federal el asunto de que hay que revisar este esquema de usos y costumbres y buscar que a la mujer se le otorgue un verdadero derecho. Ahora, las mujeres, además de tener, de sufrir pobreza, trata, analfabetismo, a veces nosotros las mujeres indígenas nos sorprendemos de los países como aquellos que tienen los musulmanes. Y resulta ser que en México la mujer es tan discriminada, la indígena es tan discriminada como en esos países. O sea, en casa tenemos los mismos problemas y no somos ni siquiera capaces de poder ver esa situación. Entonces yo creo que también nosotros tendríamos que llevarnos de consigna este asunto del registro civil para hacerlo a nivel federal, la traducción para que sean programas federales en donde todos los estados simplemente que haya una campaña de registro civil y que además se obligue a todos los partidos, desde ahora el nuevo INE, a hacer las traducciones correspondientes. Y gratuitas, por supuesto. Y creo que hay muchas cuestiones que podríamos ir refiriendo, pero es importante contar con la voluntad y yo aquí deseo
felicitar a la Asamblea porque me sorprende que haya, además de interés y atención, mucho conocimiento en el tema de los legisladores del Partido Verde. Creo que ahí es un avance sustancial. Es cuanto, gracias. Sí, gracias. Compañeras, compañeros, antes de darles la participación, también quiero pues hacer un reconocimiento aquí a mis compañeras y también celebrar que nuestro partido esté realizando estos foros de ahora sí, de la política de la mujer y que se multipliquen en los estados, que las que tuvimos la oportunidad de estar acá, pues lo podamos multiplicar a los estados. Y hace rato también, pues en las participaciones que decían que pues sexo débil, el sexo más fuerte, yo creo que las mujeres hemos avanzado bastante en muchas luchas y que somos un sexo no débil, sino un sexo fuerte a pesar de las adversidades que nos da la vida. Hemos salido adelante y que hemos tenido mujeres muy valientes como Ruth, que dio la batalla ya como presidenta, como otras mujeres que han luchado por nuestros derechos. La verdad, a mí me tocó ser diputada en la 61 legislatura después de Ruth y dimos la batalla en lo de las Juanitas, donde la verdad muchos partidos políticos llevaban muchas Juanitas y a raíz de eso, lo que preguntaban hace rato de la controversia que se dio, la verdad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que los partidos, según el Código Electoral, no cumplía con las, ahora sí, con las fórmulas que tenían y pues que la verdad, en ese entonces, gracias a eso, no van a haber más Juanitas, pero que también muchos partidos políticos estaban pagando la multa y no querían cumplir con las cuotas. Y yo celebro la información también que acaban de aprobar la propuesta del presidente, de nuestro presidente de la República, la iniciativa de reforma del artículo 51, donde el 50% de senadores y diputados sean también hombres y sean mujeres, pero que su titular sea una mujer, suplente también mujer o también hombre, para que evitar pues las simulaciones que se dieron y que en algunos partidos se siguen dando, pero a pesar de la controversia que pasó, de la jurisprudencia. Y entonces, la verdad, compañeras, tenemos que pasarlo a los congresos locales. Se tienen que aprobar, nos los tienen que pasar y se tiene que aprobar en los congresos locales esta reforma que acaba de aprobar el Congreso de la Unión. Por lo tanto, es donde tenemos que también en los estados, ojalá ni uno se quede sin aprobar esta reforma, esta ley del artículo 41. Yo quiero decirles que nosotros tenemos un gobernador, el primer gobernador de nuestro partido, tenemos esa fortuna en Chiapas, que tenemos un gobernador de las mujeres, que pues no nos va a dejar mentir aquí nuestra amiga Ludivina, que decía que siempre peleó por estar en las comisiones, cosa que no pasaba en la Comisión de Equidad de Género en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. No tenemos mujeres, no tenemos hombres que quieran participar con nosotros. Desde ahí nuestro gobernador ha dado la lucha por estar a favor de las mujeres y ha pasado también allá en Chiapas varias propuestas de apoyo hacia las madres también solas y hacia las mujeres también indígenas, y que también les queremos compartir que su mamá, doña Leticia Cuello de Velasco, ha impulsado muchísimo apoyo a la mujer, pero sobre todo a la mujer indígena, y está recorriendo todo el estado, y eso para nosotros es un orgullo como chiapanecas y como chiapanecos. Ahora sí les vamos a dar la participación a las compañeras y los compañeros que soliciten la palabra. Sí, compañera. Hola, buenas tardes. De nuevo yo hablando. Bueno, mi pregunta es ¿cómo se puede, cómo ustedes creen que se pueda reivindicar
la participación de las mujeres indígenas en los asuntos públicos, si en la Constitución también se protege y se respeta la diversidad de cultura. ¿Y qué pasa si esa cultura es la misma que las discrimina? O sea, ¿cómo se puede hacer sin cambiar sus usos y costumbres, que participen, que se acerquen, que cambien como ese chip de que ellas tienen que estar ahí pues sumisas? Gracias. Gracias. Pues yo creo que es muy importante llegar desde la comunidad, porque no podemos invitar a las mujeres a que participen sin cambiar la cultura. Tenemos que cambiar esa cultura, entre comillas, en favor de la participación de la mujer indígena, sin violentar sus derechos ahí en el interior de la comunidad en cuanto a usos y costumbres. Es decir, no les vamos a cambiar la lengua, por ejemplo, o sea, no las vamos a obligar a que aprendan español o que se olviden del celtal, del tzotzil, del chol. Aquí lo importante es respetar dentro del esquema los usos y costumbres, pero también fomentar en ellas la participación de las mujeres para que desde el núcleo ejidal se pueda dar esa participación. ¿Cómo se puede dar? Fomentando en las mujeres que hayan comisariadas ejidales, que hayan agentas rurales, mujeres, que hayan representantes en los patronatos. En cada comunidad siempre hay que el comité de educación, el comité del agua, el comité de la carretera, el comité de gestión del bachiller, y cada comunidad tiene especialmente esa táctica. Entonces tenemos que fomentar el liderazgo y la participación desde la misma comunidad, pero tiene que ser también atendiendo el tema cultural, porque por ejemplo, les comentaré, en Chenaló, el presidente municipal no quiere que se den foros hacia las mujeres indígenas, el mismo presidente. Entonces tenemos que llegar y hacer ver que hay grupos que reciben, por ejemplo, oportunidades donde podemos nosotros dar capacitaciones a favor de las mujeres indígenas o cualquier otro beneficio que ellas puedan también recibir desde la participación que podamos fomentar en sus propias comunidades. Pero tiene que ser también un tema cultural. No podemos ir separados los usos y costumbres, el tema cultural, de los derechos de las mujeres indígenas. Bueno, yo agregaría también, como en esta ocasión que nos acompañan varones también, que me da mucho gusto, bienvenidos, el tema de la sensibilización, de sensibilizar también a los hombres. En las mismas comunidades, no solamente hablar con las mujeres, también hablar con los hombres y de las oportunidades que es de estar en esta equidad. Creo que esa es una parte muy importante, no solamente mujeres, sino también invitarlos a ellos a estas pláticas y hacerlos partícipes de ir de la mano como familia de lo que se trabaja al interior de sus hogares en el respeto a los derechos. Sí, tenemos la participación de la compañera ahí. Mi nombre es Carmen. Yo deseo expresar mi opinión de lo que he estado oyendo aquí. Se ha hablado mucho de los derechos de los indígenas, de lo que viven, de la pobreza que tienen. He visto también cómo lo viven, cómo lo sufren, porque basta ir a Chiapas, a un restaurante no dejan entrar a un indígena, y ustedes como chiapanecas lo saben, no los dejan entrar. Pero si queremos cambiar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En un adulto ya no se puede cambiar porque ya nació, creció con esa idea, pero en un niño sí. Si empezamos por la educación para los niños, esos niños cuando crezcan saben sus derechos, a lo que tienen derecho de exigir. Pero en un adulto es muy difícil cambiar. Si aquí adentro tuviéramos a una indígena en medio en este círculo, nosotros mismos, los que estamos aquí, que hablamos muy bonito de los derechos humanos, lo discriminaríamos porque no sabríamos ni cómo acercarnos a él, porque no sabemos su lengua y no sabemos si a ella le va a gustar o no le va a gustar que le digamos sus derechos. Tenemos que empezar por la educación de los niños, por la salud que se les tiene que dar. Eso como Partido Verde, como el Partido Verde que aquí se está representando, es un reto.
Algo que sería muy bonito para que se ampliara más el Partido Verde, lo vieran crecer. Está creciendo, porque lo he visto crecer. Ahorita ya tenemos a alguien que nos representa, pero falta mucho. No palabras nada más, acciones. Yo nada más soy una invitada, no soy indígena, pero lo he visto. Y yo los invito a todos a concientizarse en esto de lo que estamos hablando. A todos, no nada más a uno, a todos los que estamos aquí. Si viéramos un indígena, ¿porque no viene vestido como nosotros? ¿O porque trae sus guarachitos? Desgraciadamente vamos al Zócalo. Hay muchos indígenas y decimos, ay, son los hijos de los indígenas, ni los dejan ir a la escuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque nosotros mismos los discriminamos. Los invito a que se concienticen uno a uno de todos los que estamos aquí. Y me gusta lo que hablan, pero pongámoslo en práctica. No nada más que quede en palabras, que quede en acciones. Discúlpenme si yo lo que les hablo no soy política, soy un ser humano. Muchas gracias. Bueno, lo que mencionaba la compañera Carmen, pues es cierto, no solamente en Chiapas, sino en todo el país. En Tabasco tuvimos la discriminación de un niño chiapaneco, precisamente, por estar vendiendo sus artesanías en la calle. Y creo que eso es una mentalidad que se tiene que cambiar en nuestro país. En Chiapas se ha avanzado muchísimo porque también hemos tenido procuradora de la defensa de la mujer indígena, hemos tenido diputada indígena y la compañera Gloria que se mencionaba, y a pesar de que nuestra presidenta del DIF, la señora Leticia Cuello de Velasco, ha hecho grandes esfuerzos con la Procuraduría de la Defensa, con la Procuraduría y también en la Defensa de la Mujer, con el procurador, ya están dando los foros donde van hombres y mujeres, invitan al esposo o a la pareja también. Pero a pesar de todo eso, creo que tienes razón, Carmen, de que se tiene que empezar desde abajo, desde la infancia, para poder ir cambiando la mentalidad, que tenemos que hacer esfuerzos, pero bastantes grandes en el país, porque viajan nuestros compañeros indígenas, nuestros antepasados, porque nosotros traemos sangre indígena, aunque digamos que no, aunque muchos quieran negarlo, viajan a otros estados por tener una mejor oportunidad y son discriminados. Entonces, esperemos que vayamos avanzando en este tema. ¿Alguna otra participación? Sí, aquí a la compañera Elvia. Carmen, yo creo que tienes toda la razón y creo que así como se han impulsado acciones afirmativas a favor de las mujeres, podrían impulsarse acciones afirmativas a favor de los indígenas, porque el problema es de que uno pudiera tener muy buena intención, pero a la hora de socializar se queda uno corto y tal vez dice uno, bueno, una persona puede hacer la diferencia, pero muchas veces no es así. Entonces, creo que hay que impulsar también acciones afirmativas a favor de los indígenas. Y por cierto, quería señalar que habría, tal vez estamos suponiendo, todavía falta mucho tiempo, pero que habría que pensar en algo grande, importante, porque si hay alguien que lucha por las mujeres en general y en específico por las indígenas y que además es del Partido Verde y que además es gobernador de Chiapas, a lo mejor tendríamos que llevarnos la semilla de que puede ser muy buen candidato a presidencia. Gracias. A ver, la diputada Bueno, yo Anita. quisiera nada más hacer un comentario. Muchísimas gracias, Carmen, por su aportación y a todos los que han participado y los que van a seguir participando. Comentarles que está en análisis ya una iniciativa de la Ley General de Infancia, que eso nos va a garantizar mucho los derechos de las niñas y los niños. Esta iniciativa es importante que todos lo sepan porque está presentada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. En ambas cámaras está en análisis, estoy en algunas mesas de trabajo integrada y el 60% de esta ley ya está construida. Está ahorita siendo observada por la UNICEF y por la red
de Derechos de la Infancia en México, que es la REDIM. Son los dos órganos colegiados más grandes, nacional e internacional, a favor de la infancia. Entonces, si se llega a aprobar esta iniciativa de ley, va a ser muy importante para proteger, garantizar los derechos de la niñez y dentro de ello también los derechos de los niños y las niñas indígenas. Sí, compañeras, ¿alguna otra participación? Sí, Nuevamente para compartirles y comentarles no solo a los compañeros de partido y compañeras, sino también a los invitados especiales. Hoy mismo, bueno, en estos momentos se está gestando en la Cámara de Diputados a través de la diputada Carla Padilla Ramos, que precisamente nos compartió en la mesa anterior, una propuesta de realizar un centro lactario en la Cámara de Diputados, tocando el tema de que a nosotras como madres de familia nos toca de alguna manera educar a esas nuevas mujeres y niñas, mujeres y hombres, para esta educación de quitarnos estas trabas, estos malos hábitos de hacernos sentir como mujer y niño diferente, y en este punto importante que es el dar de amamantar a nuestros hijos. Es un punto muy importante y muy delicado que nosotros podemos como mujeres decir, oigan, de verdad es algo bien importante porque no solamente se les está alimentando, se les está dando defensas, además es una interrelación muy íntima y muy especial con los niños que a lo largo de su vida no va a haber otro momento, es en ese momento, y qué mejor que una diputada del Verde ahorita lo esté gestando en la Cámara de Diputados. Es un dato que aportamos de lo que está haciendo la legislación verde. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ir concluyendo, compañeras, compañeros. ¿Alguna última participación para concluir? Si no hay ninguna última participación, les quiero decir que, fíjense que les voy a platicar una anécdota de la campaña de nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, del cual nos sentimos muy orgullosas. Que en el recorrido las mujeres indígenas de Chiapas le pedían y le pidieron que no respetara los usos y costumbres de sus pueblos, porque a muchas de ellas hasta para votar les dice el esposo por quién va a votar o cómo va a votar. Incluso se da la situación de que las venden también, los dotes que piden, pero que hay un gran avance ahorita en la cuestión, porque tenemos al lado de nuestro gobernador a la señora Leticia Cuello de Velasco, que yo les decía hace rato, que está caminando todo el estado y está dando foros con la compañera también, que estamos en la Comisión de la Mujer y la Niñez, con la diputada Anita Valdivieso, con la diputada Chayito y su servidora y otras compañeras más, pero la señora ha estado caminando fuertemente con el gobernador para poder ir erradicando ese problema de las mujeres indígenas, y es un ejemplo que se debe seguir en el país, y esperamos que nuestro gobernador llegue a mucho más. Muchas gracias por todo. Yo creo que concluimos esta participación ya con la participación de nuestra amiga licenciada Ludivina. Muchas gracias, Magdalena. Si nos levantamos un poquito, y yo solamente quería retomar las palabras que nos decía Carmen. Cuando se hacen estos foros, no solo eso es lo que al final decimos, que esto no se quede aquí en palabras, que no se quede en un bonito convivio, sino que esto es el principio, esta es la semilla que queremos implantar en cada uno de ustedes para que vayan precisamente a sus lugares de origen a hacer acciones que busquen empujar otras acciones. Así es que pues muchas gracias por estar aquí, agradeciendo a la diputada Ana del Carmen que nos acompañó y que bueno, que nos va a seguir acompañando, pero por su participación, por darnos este conocimiento, por apoyarnos a reforzar el trabajo que estamos haciendo con esta conferencia. Muchísimas gracias. Mujeres comprometidas del Partido Verde. Y bueno, también a una gran mujer, a Magdalena Torres, gracias por estar aquí, por hacer en la mesa la moderadora.
y por llevar también a tu estado todo este reconocimiento de nuestro primer gobernador, a las dos, nuestro primer gobernador del Partido Verde. Esperemos que en años que vienen tengamos más gobernadores del Partido Verde con la participación de las mujeres. Muchas gracias y seguimos al siguiente bloque.